Aló, aló.
Entonces ahora que entró la negra esa, en el sector público y cree que es necesaria esa reestructuración. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la administración de Carlos Alvarado? ¿Vamos a tener un Maggie Moment como Margaret Thatcher o vamos a tener una nueva situación en donde el gobierno termina plegándose a las demandas de los grupos de presión? Y yo insisto que no hay tiempo, yo insisto que hemos hablado de esto como una trayectoria que era inevitable de no ocurrir nada y resulta que ocurrió y se cumplió lo que decíamos, Juan Carlos. Qué pena. Gracias, Juan Carlos Hidalgo. Un placer, Gabriela. Hola, hola, buenas noches. Mi estimado César. ¿Cómo te va, Bill Dimitri? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo también para Julio y Marco. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. ¿Me informan si están viendo la pantalla? ¿Correcto? Por lo menos yo sí. Bien, Yo gracias. también. Excelente. Estamos bien, entonces. Cecita, necesito que hagamos una prueba a ver si ahora sí ya me resulta. Ya puedo trabajar desde la máquina para hacer la presentación. Ah, claro. Mucho gusto. Déjame ver. Ya vamos a probar. Déjame ver dónde estamos. Control remoto para Bill Dimitri. Voy a darle control remoto, Bill. Okay. Ahí le va. ¿Qué le aparece, Bill? De momento nada. Ve a ver porque acabo de darle, dice aquí, control remoto está en sus manos. No, no me parece nada. Aquí dice que Bill Dimitri está controlando. Tiene que aparecerte algo ahí. Ah, Osvaldo, ok. Déjame ver. Mueva usted la pantalla mía, a ver. Lo que está viendo en mi pantalla, mueva usted. Vamos a ver, dame un No sé, segundo. entre ahí donde dice página, clases virtual, ahí está. Ya, ahora sí, ya. Está teniendo control. Sí, Ok, ahora sí, ya. entonces váyase a archivos por sesión. Ok. Ahora váyase abajo. Ahí, va muy rápido. Ahora baje ahí hasta donde está la número 11. Ahí está su presentación. Ya usted tendría control de esa presentación. Le da doble clic y ya la puedes mirar ahí. Esa es una forma de verla, que sería, voy a ver si le resulta fácil verla ahí. Si no, la abrimos donde está la PowerPoint propiamente. Porque ahí no tiene efectos. Ese es como un... ese es sin efectos, si usted lo quiere con efectos, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces, déjeme, yo voy a tomar el control un momento para buscarle la PowerPoint. Un momento. Ok. Y así, ya una vez abierta, ya usted la puede trabajar. Ahí sería. Ok. Entonces, Vea a ver tenemos si ahí. ya tiene control usted. Vamos a ver. Ya la puse en show. Dame un segundo. Ahora lo que voy a hacer es cambiarme de pantalla. Un momentito, es que te tengo en la otra pantalla. Un momentito, nada más. A ver si me mira ahí. Sí, ahí estoy viéndote. Ok, ahí estás en la pantalla número 2.
Ahora sí, utilícelo usted. Puede moverla. Parece que sí, ¿ah? Sí, pero va un poco lerdo, pero ahí va. Voy a ver, tal vez ubiques en la esquina inferior izquierda. Ahí tiene unos comandos. Sí, ahí Esquina voy. inferior izquierda. Ya Eso. aquí, Ahí, más a la izquierda, más a la izquierda. Ahí está ese otro. ok, Ahí es para avanzar y para retroceder. ok, perfecto, está bien. Nada más, entonces esperamos a queda solo esperar un poquito más. Esperamos por, en este caso, esperaríamos por Johnny, por Ronald y por Jeffrey. Ujú. Jeffrey me dijo que él llegaba tarde porque estaba de gira. Sí, Pero ahí, Ronald y Johnny no dijeron nada. Entonces voy a ver si lo localizo más bien. all right. Pero ya ahí tiene control usted. Perfecto, perfecto. No, voy a ponerme en mute.
Sí, Cris, buenas noches y compañeros. Vamos a darle hasta las 8:10 nada más y arrancamos. Lo único que estaría haciendo falta es Johnny. Le acabo de escribir, pero no me ha contestado. Como normalmente arrancamos a las 8:10 dando ese tiempito, Cristian, arrancaríamos igual, ¿le parece? Adelante, don Dimitri, adelante. Muy buenas noches a todos. Carballo, Ronald, Julio, Marco. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, empezamos. Nuevamente, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, sobre todo sobre todo en lo del Día del Niño. Bueno, el primer capítulo, como ya sabemos, me corresponde a mí. Definitivamente una de las cosas que pude volver a recordar es hacer un esquema, hacer un resumen del libro, hacer un resumen de una guía, un estándar, realmente totalmente otra cosa. Los resúmenes anteriores en 1 o 2 páginas los hace uno medio de esos, pero los hace. Aquí por más que se quiera, cosa más no se puede hacer en tan poco espacio, pero bueno, vamos a ver cómo nos resulta. Ok, la primera que tenemos es los conceptos de gestión de riesgos de seguridad, en la cual nos establece como el término de gestión, que es el riesgo, y me permito leerlo, que es el riesgo que abriga, el término de gestión de riesgo abriga adecuadamente el objetivo principal de la seguridad, que es gestionar de forma equilibrada las medidas de protección entre su costo y su beneficio, eliminando o reduciendo el total de incidentes que conducen a pérdidas. Vamos a ver, la literatura indica que el objetivo, si bien es cierto, no nace con el término de gestión de riesgo, pero el término abriga o abarca con claridad precisamente lo que se espera o el objetivo de la seguridad, en este caso. Ahora, establece también lo que es el adaptar un planteamiento estratégico de riesgo, de gestión de riesgo. En este caso, sigo teniendo aquí. Sigo un poco lerdo esto. Ok. En este caso, la adopción del planteamiento estratégico se hace el adoptar un planteamiento estratégico de gestión de riesgo se hace basando la protección de los activos en una buena planificación, gestión, evaluación de emisión y el entorno operativo. Aquí recalco el concepto de gestión porque es precisamente bajo este enfoque que se desarrolla este capítulo, para efectos de lo que va a ser el desarrollo del resto de la materia. Sí, definitivamente está muy lerdo. ¿Me escuchan? De mi parte, fuerte y claro. Sí, pero alguien está hablando que no. Yo también lo escucho muy bien. Ok. César, sí estoy sintiendo que está en demasía
lo lerdo de esto, pero bueno, Lo vamos a que ver. pasa es que estás entrando a mi máquina, entonces Sí, lo entiendo, pero sí se va a eso correr. va de mal leerlo. Vas a tener que hacer ese delay ahí, no sé, vas a tener que leer despacio y tocarlo de una vez para irte acostumbrando a la velocidad en que responda. Aprovecho que abrí el micrófono para preguntar, todos están copiando, pero parece que Carvalho no tiene audio. Le voy a poner a él en privado, en el chat, que el problema lo tiene él, a menos que alguien más me diga que no tiene audio. Carvalho, usted tiene sonido, pero no tiene audio, es así. Lo puede decir por el chat, por favor. César, Señor. hagamos una cosa. ¿Por qué mejor no cambiamos a la otra versión? De ahí está contestando. No, sos vos. ¿Por qué no cambiamos a la otra versión de la presentación? No importa, aunque todas las presentaciones se vea todo desde un inicio, pero prefiero porque si no, no me acostumbro. ¿A qué te referís? Que lo hagamos en la página. Sí, mejor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, dame chance, voy a venirme para acá. Déjeme pasarme de página. Pásese. Ahora sí, estamos en la otra. Ok. Aquí estamos. Voy a ver si puede controlarlo. Está mejor, ¿verdad? Está más rápido. Sí, un poquito, sí. No, un poquito no, bastante mejor. Hijo de puñica. Vamos a ver. Para sacar. Lo que pasa es que al moverlo veo cosas. Ok, bueno, vamos. ¿Cómo me la vuelvo? Ok, ahora, ¿cómo tenemos el concepto de gestionar? Okay, el gestionar el riesgo es un proceso analítico, sistemático, mediante el cual la organización identifica, reduce y controla sus potenciales riesgos y pérdidas. Ok, aquí lo que nos enfoca es que la gestión de riesgo no es simplemente una toma de decisión basada en uno u otro aspecto. No, es todo un proceso que tiene que estar sistematizado para poder llegar a que la organización pueda identificar, para que la organización pueda identificar, reducir y controlar las potenciales pérdidas. No es simplemente un checklist de actividades que hay que realizar. Ahora, este tipo de gestión, esta forma de gestionar los riesgos ofrece, como vemos ahí, tres beneficios básicos, que son ofrecer un método racional y defendible de la selección de medidas rentables, mejorar la tasa de éxito de los esfuerzos de seguridad y ayudar a tomar decisiones para responder a la pregunta ¿cuánta seguridad es suficiente? Aquí la literatura, y me llamó mucho la atención, porque la literatura habla sobre las asesorías de seguridad que en algunas ocasiones lo que vienen es a dar como soluciones preestablecidas o predefinidas, diciendo que no son lo suficientes para abarcar la seguridad o para abarcar los objetivos de seguridad de la organización, sin haber tenido un conocimiento a profundidad de lo que se quiere proteger y los objetivos y del entorno de lo que está haciendo. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando los gerentes o los encargados de la seguridad no tienen mucha experiencia, terminan haciendo gastos que pueden ser en dos sentidos. Uno, que es lo que entendí de la literatura, son o en excesivos, porque realmente lo que se está adquiriendo o el plan que se está estableciendo prefabricado no está respondiendo o está respondiendo de más a la necesidad. Ok, en ese caso, también estos tres ejes también disponen en que indistintamente si es una evaluación, la elaboración de un programa de seguridad, el cimentar la seguridad de una instalación o el diseño de un sistema de seguridad, la gestión de riesgos siempre tiene que ser considerada y ejecutada según el plano
influenciando, tiene que ser ejecutada en un segundo plano, influenciando decisiones y acciones. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Es que la gestión de riesgo es permanente, es dinámica, activa, siempre está detrás, siempre tiene que estar generándose y actualizándose para efectos que se llama de las tomas de decisión y para llevar adelante las acciones tomadas o decididas para la implementación del proceso de seguridad. Ahora, de acuerdo a la literatura, el proceso de gestión viene a ser la evaluación resultante en la evaluación resulta en decisiones sobre el conjunto de medidas de protección que formarán la estrategia integral de protección del activo de una organización. En el esquema que está aquí, podemos ver cómo se establece o cómo se da la comunicación entre el proceso, entre quienes tienen que hacer la evaluación, las áreas que tienen que ser revisadas y el proceso de identificación, de análisis y evaluación, en la cual no solamente establecemos como primer enlace el conocimiento del contexto. Ahora, este enlace va a tener dos cosas. Uno es lo que son las conversaciones y consultas, que eso tendría que generarlo el experto en seguridad, con las supervisiones y a revisar. Este tipo de elementos son los que tienen que ser concatenados para poder llegar a una evaluación de riesgo que va en la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Ahora, estos tres elementos, una vez definidos, nos van a dar la respuesta respecto a tratar el riesgo. Si se puede tratar el riesgo o no se puede tratar el riesgo de acuerdo al tratamiento. Ahora, más abajito. Ok. Ahora, los pasos a seguir en el proceso de gestión. Primer paso es consideración de los activos. Ok. Además de ser el primer paso de un programa eficaz, también tiene que haber un conocimiento profundo del propietario y del oficial de seguridad sobre esos activos, sobre lo que se va a proteger, sobre el valor que tienen y sobre la incidencia que tienen. Ahora, hay que ver también el tipo de activos que se tienen que manejar. Normalmente la literatura dice que usualmente se manejan nada más los activos tangibles, que eso es particularmente correcto cuando se manejan estrategias de seguridad física. Pero en el proceso de gestión de riesgo de la seguridad, que tiene que ir mucho más allá de la simple protección física, tiene que abarcarse tanto los tangibles como los intangibles y los mixtos, ya que, como ya hemos visto, o por lo menos lo que hemos logrado identificar en la literatura que hemos podido abarcar anteriormente, los riesgos pueden existir, los activos pueden ser intangibles, pero ser afectados directamente por una situación o un evento que suceda a la empresa y a los activos tangibles. Ahora, todos han de ser considerados e incorporados en el diseño de seguridad física. Posteriormente, viene lo que es la visión integral de la amenaza. La visión integral abarca tres tipos de amenazas: la amenaza internacional, la amenaza natural y la amenaza accidental. Okay. Desde el 9/11 del 2001, es normal que se haya focalizado o que normalmente se focalice como riesgo físico mayoritariamente a entornos de terrorismo. Pero esto no es nuevo, esto viene a raíz de lo impactante que fue la situación en el 911, pero que también ha sido reflejado en otros momentos de la historia sobre situaciones similares. Por ejemplo, en los 80s fue el robo de tecnología avanzada. En otras épocas también fueron delitos de cuello blanco, ataques cibernéticos y desastres naturales. Por lo general siempre, aquel elemento que va a significar un gran boom o un gran impacto a nivel de seguridad o a nivel de riesgos en la comunidad a nivel general, terminan siendo focos o polos de atracción en donde se establece o se generan una mayor cantidad de recursos para ese tipo de riesgos, lo cual no necesariamente es lo correcto, porque también entonces dejamos de ver otros elementos u otros tipos de riesgos aledaños. Ahora, la planificación ha de tener un enfoque equilibrado que mide el panorama general del riesgo y su exposición que contribuye al riesgo, basándose en una evaluación realista de la amenaza y su dimensión. Vamos a ver, en este caso lo que nos está diciendo es que
No necesariamente porque yo pueda tener un programa o una estrategia de gestión de riesgo o de seguridad física sobre unas instalaciones o sobre ciertos activos basados en prevenir o en responder a un acto terrorista, quiere decir que estoy, perdón, quiere decir que estamos completamente seguros porque evidentemente si estamos preparados para un ataque terrorista de amplio espectro, podemos repeler lo que es de bajo aspecto. Pero no necesariamente. Una preparación, y eso sí me acuerdo de haberlo leído en el POA para el CPP, una amenaza terrorista no necesariamente responde en la medida que necesita responderse para una amenaza de delincuencia común. Ok, seguimos. Como siguiente paso en este proceso de gestión está la consideración de las vulnerabilidades. Okay. Esta consideración de la vulnerabilidad, de acuerdo a como dice la literatura, es que una debilidad o una práctica organizacional que puede facilitar o permitir que una amenaza se ejecute o aumente la magnitud de un evento de pérdida. Eso es lo que se entiende como una vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo se puede considerar las vulnerabilidades que vienen a ser debilidades? Bueno, primero se considera como debilidad también, considerada como debilidad también puede ser una condición o práctica de negocio que apoya el cumplimiento de la misión. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí vuelvo otra vez con aquel ejemplo, César, que habíamos tenido sobre el banco, que le había dicho, creo que era el banco, me acuerdo, si no mal no recuerdo, que al gerente de seguridad se le había dicho necesitamos poner una sucursal en tal lado, o en un hotel, bueno, no me acuerdo, pero que al gerente de seguridad se le dijo, usted, aunque advirtiera que era peligroso, se le dijo, no, usted tiene que ver cómo hacemos para poder ponerlo, porque nuestro objetivo, nuestra misión es el negocio y ponerlo allá. Entonces, aquí lo que está enfocando es eso, que muchas veces esa debilidad puede más bien ser un indicativo de que la empresa está como dicen los panameños, bregando en su misión, está trabajando sobre eso y que esa debilidad es parte lógica de la actividad o del giro de la organización. Ahora, la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad. Aquí tenemos que la amenaza generalmente está fuera del control de la organización porque es externa. Más la vulnerabilidad es un factor sobre el cual la organización tiene algún tipo de control, sino que tiene absoluto control. Estos elementos son importantes de definirlos con respecto a cómo se va a enfocar o cómo se tiene que abordar esa amenaza. Perdón, ese riesgo. Ahora, el siguiente paso es el análisis del riesgo, que en este caso se define como ese proceso de identificación de las potenciales áreas de pérdidas y de implementar las contramedidas para mitigar la posibilidad de pérdida. En este caso, lo que estamos hablando es que el impacto de un evento de pérdida es la severidad del evento, en primera instancia, respecto al análisis de ese riesgo. O sea, ¿qué tanto vamos a ser impactados si el riesgo se materializa? Ahora, es importante analizar el nivel de impacto, porque no todos los eventos afectan de igual manera. O sea, no importa si tenemos 30, 20, 10, 5 riesgos definidos, ya analizados. Hay que entender que no necesariamente los 5 riesgos van a afectar de la misma manera el activo o el objetivo, aunque inclusive estemos hablando del mismo. Ahora, el segundo paso del análisis es la priorización o secuenciación del riesgo para la toma de decisión. Esta secuenciación lo que nos dice es que es esa clasificación que hay que hacer del riesgo, ya sea por diferentes modos de discriminarlos. Uno puede ser el costo de la mitigación, otro puede ser el valor monetario de esa mitigación, o bien sobre qué o sobre quiénes se va a ejercer esa mitigación. Puede ser sobre las personas, sobre las instalaciones, la misión de la empresa, la operación o el tiempo de atención que también va a requerir esa medida. Ahora, como medidas de protección, en el abordaje eficaz del riesgo relevante, el abordaje eficaz del riesgo relevante es considerando los recursos disponibles y cualquier impacto sobre la misión y la operación de la empresa, ejecutando lo siguiente. Ok, esta es la primera parte, porque son varias, tuve que dividirlas. Al seleccionar la medida que se va a tener,
hay que entender esto, hay que entender cosa más lo eficaz que va a ser ella, que es lo que nos está diciendo la literatura. No solamente considerando lo que tenemos o los recursos disponibles, sino también el impacto que va a tener ese recurso o ese riesgo que se va a limitar, del cual se va a proteger. Porque, por ejemplo, si tenemos una cantidad de recursos limitados y la mayoría y todos los recursos los repartimos exactamente igual para todos los riesgos que podamos tener, muy posiblemente uno de los riesgos vaya a tener un impacto mayor que cualquier otro de los riesgos sobre la misión, sobre la operación de la empresa, sobre cualquier cosa. Entonces, hay que definir hay que definir de los recursos disponibles cuánto se va a invertir dependiendo del impacto que puede generar la materialización del riesgo. Ahora, si en este caso, al seleccionar, se ha de ofrecer no solo una medida, sino un número de alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el experto en seguridad, el responsable de la seguridad, no solamente tiene que tener claro de que solamente un tipo de medida es el que tiene que ser el suficiente, no, tiene que tener una gama, un menú de alternativas que puedan mantener o puedan responder al riesgo existente, equilibradas entre sí, reduciendo costos del riesgo, equilibradas entre reducción y costos del riesgo, organizadas por el costo, urgencia, conveniencia, modalidad u otro factor. Aquí vemos otra vez lo mismo que estábamos viendo en la parte y me devuelvo un momento. Permítame un momento. Más para atrás. No. Sí, aquí era. Ok, donde nos habla sobre la forma como se pueden ver, en cómo se tiene que priorizar las amenazas, que estábamos otra vez sobre el costo de mitigación, valoración sobre las personas y instalaciones, misión y operación en tiempo de atención. Aquí nuevamente otra vez, a la hora de seleccionarlas, nos establece una priorización o una categorización de la selección de las medidas. La categorización o la selección de las medidas tiene que responder a la discriminación o priorización que se han dado de los riesgos. Ahora, una vez que se ha seleccionado, se tiene que probar. La prueba de hardware, el software y el procedimiento responderán de las siguientes preguntas. ¿Funcionan como se debe esperar en ese entorno? ¿La integración entre los componentes del sistema parece la acertada? ¿Funciona como se esperaba con otros sistemas? ¿Tiene el efecto deseado en términos de reducción de riesgo? ¿Las personas se están adaptando bien a la nueva solución? ¿Y los costos a corto y largo plazo se proyectan con exactitud? Estas preguntas, que son eventualmente las que se podían o las que más normalmente se tienen que responder al momento de probar las medidas seleccionadas, tienen también una particularidad. No necesariamente te van a responder o pueden ser respuestas cuando ya el sistema está instalado. Muchas tienen que responder en ejecución del proceso, cuando están siendo aplicadas. Como lo dice el cuadro final, nos dice en algunos casos la pregunta no puede ser contestada hasta que no se ponga en práctica la medida. Ok, sigo. Ahora, medidas de protección. El abordaje eficaz del riesgo relevante es considerando los recursos disponibles y cualquier impacto, tuve que dividirla, esta es la segunda página. Ahora, después de probarlas y contestar las preguntas en la prueba, se tiene que hacer la implementación. Cuando se implementa la solución, se ha de haber considerado la notificación a los empleados, el costo de implementación, las posibles perturbaciones a las instalaciones o su acceso y los cambios en las políticas y procedimientos, entre otros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el implementar va a conllevar no solamente un costo, sino también una variación del quehacer normal, sobre todo si son medidas que están generando todo un cambio de conceptualización de la seguridad. No es lo mismo tener una seguridad que ha sido nula o casi nula
respecto a una instalación importante a tener todo un cambio de estrategia en donde se va a tener sistemas de acceso, se va a tener agentes de seguridad, se va a tener cámaras, se va a tener dispositivos de restricción del ingreso. Todo ese tipo de elementos tienen que ser previstos al momento de que va a ser implementado. ¿Por qué? Porque naturalmente puede existir también inclusive resistencia al cambio. Vamos a ver, yo les he dicho a ustedes, yo creo que he comentado en varias ocasiones, uno de los problemas que todavía tenemos en la oficina, que es a partir de la implementación de los carnet los carnet de identificación del personal, en donde todavía a estas alturas hay compañeros que todavía dicen que para qué, que por qué tienen que tenerlos, que por qué tienen que mostrarlos, cuando no son tantos compañeros, no es tanto el personal y la seguridad interna ya se los debe saber de memoria. Pero ese tipo de elementos son los que tienen que considerarse sobre el proceso de adaptación hacia la seguridad, que involucrará también, como bien dice la literatura al final, cambios en las políticas y en los procedimientos. Ahora, el entrenamiento, ese es otro elemento que tiene que ser considerado. ¿Por qué? Porque va a incluir el costo, va a influir en el costo, va a requerir recursos, no solamente de dinero, sino también de tiempo. Nosotros acabamos de terminar de poner un sistema de vigilancia, de videovigilancia, en la cual tuvimos que establecer capacitaciones para el personal que le va a utilizar y tuvimos que sacar al personal de seguridad en su jornada normal, reacondicionar horarios como por 2 semanas para que ese personal, inclusive el que iba a salir ya franco hacia su casa, pudiera tener acceso a esa capacitación que se iba a dar sobre el nuevo sistema. Ese tipo de cosas tienen que también ser consideradas a la hora de que se dan las medidas de protección, se aplican las medidas de protección. Ahora, medidas de mitigación. En cuanto a las 4Ds, las 4Ds y las 5 vías para enfrentar. Aquí me salté porque en realidad no tiene que ser 4Ds, es 4Ds y las 5 vías de seguridad son esta definición. Las 4D, las 5 vías para enfrentar el riesgo y la seguridad en capas son conceptos fundamentales de un programa de protección eficiente seleccionando medidas de mitigación según la identificación y priorización del riesgo. Otra vez, nuevamente, nos vuelve a decir la literatura lo de la priorización y la identificación. Es importante tener claro, que el riesgo no se puede tomar, los riesgos no se pueden tomar de una manera general, no se pueden tomar de una manera como un combo, no. Tienen que ser debidamente analizados e identificados y priorizados o discriminados para así respecto a la capacidad o a los recursos o a lo que la organización puede abordar. Ahora, el principio clásico en materia de prevención para la protección de activos y gestión de riesgo es las 4D. ¿Qué quiere decir? Que es disuadir, demorar, denegar y detectar. En el disuadir su objetivo es el desalentar cualquier intento o ataque potencial para causar daño. Detectar. En el detectar su objetivo radica cuando la disuasión no funciona, al descubrir un ataque, un evento o situación, usualmente por sistemas de vigilancia y detección, observación humana, un sistema de gestión de capas, de defensa sobre faltantes o inconsistencias. Este sistema de gestión es en la capa de defensa sobre faltantes y inexistencias, se maneja también a raíz de lo que dice de lo que habla sobre la observación humana. A raíz de la observación humana podemos tener un inventario de situaciones o un inventario de eventos que se puedan estar dando o de los mismos activos. Si podemos identificar bajo la observación una constante o una reiteración de actividades o de eventos sobre un área, entonces eso es podemos tenerlo como una parte del inventario de eventos que puedan estar sucediendo y que de los cuales se puede reaccionar. Ahora, demorar. Cuando las 2 primeras fallen, su objetivo es convencer a los autores de abandonar el intento, o bien dar tiempo para el actuar de la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Es que las medidas de retención, las barreras que se puedan poner o aquellas medidas que se puedan implementar, lo que se busca es que una vez que la amenaza está empezando a funcionar o está dando marcha, está iniciando, la amenaza, la complicación que le generen al adversario dichas medidas sea suficiente para que lo haga
pensar y mejor, lo haga pensar mejor y, de ser posible, abandonar. Claro, esto en el sentido de que cuando el adversario está decidido a poder a seguir adelante, nunca no va, lo menos que va a ser abandonar su objetivo. Por consiguiente, entonces la otra etapa que tiene, la otra función que tiene la demora de las medidas, es dar tiempo para que poder, que las autoridades actúen, que el cuerpo de seguridad actúe frente a la amenaza que se está dando. Y por último, el denegar, su objetivo es impedir el acceso del adversario al objetivo. Ahora, las tres primeras, de acuerdo a la literatura, las tres primeras son por acciones son por acciones netamente o 100% ilegales. En la denegación se da una combinación, tanto de negar su objetivo es impedir el acceso al adversario al objetivo mediante controles de acceso u otras medidas humanas, físicas o técnicas. Aquí podemos estar hablando de accesos ilegales completamente o el denegar el acceso por medio de controles de acceso en los cuales perfectamente se puede denegar de manera legal se puede negar el acceso a ingresos de personas que no tienen un objetivo ilegal o un objetivo de amenaza. En estas dos funcionan a ese nivel. Ahora, si lo ven aquí en este cuadro, donde aparecen los cuatro conceptos de disuadir, demorar, denegar y detectar, se ve cómo la literatura indica que una depende de la otra. Una va a reaccionar a la otra cuando la otra ha sido superada. ¿Ok? Las 5 vías para enfrentar el riesgo. Aquí, una estrategia integral de protección incorpora una bien pensada combinación de 5 vías, o la mayor parte de ellas, y que son: primero, evitar el riesgo. Es eliminar completamente cualquier oportunidad de evento de pérdida. Si bien las medidas para limitar completamente el riesgo podrían negar la capacidad de la compañía para realizar sus objetivos, según el caso se puede aplicar eficazmente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la medida lo que va a buscar es que del todo la empresa o la organización sea alejada, pueda independizarse o alejarse por completo del riesgo. Pero en muchas ocasiones, como se mencionó antes, el riesgo como tal es parte natural del ejercicio o del giro de la organización. Entonces, el evitarlo al 100% no puede ser posible. Por consiguiente, lo que se puede hacer entonces es que ese evitar el riesgo sí podría ser funcional para ciertos momentos de la aplicación, de la organización. Pongo un ejemplo. Si yo voy a tener una instalación en un lugar conflictivo, en donde normalmente puede suscitarse que se meta o se introduzca personas indeseables hacia las instalaciones a hacer o a provocar un daño, mientras que el proceso de construcción o el proceso de traslado de mercancías se está ejecutando, se podría claramente impedir el acceso a cualquier tipo de persona. Solamente se podría el acceso a personas previamente identificadas y previamente autorizadas. Pero ese elemento, esa manera de evitar el riesgo de que alguien indeseable entre, solamente tendrá funcionamiento durante un plazo de tiempo. Una vez que la instalación o la mercancía ya esté ubicada o los bienes, estén ubicados, se ponga en función a la organización, tiene que abrirse el acceso, tiene que darse acceso a las personas para que puedan llegar. Entonces, ya el evitar el riesgo bajo esa medida ya no es posible. Entonces, tenemos que entrar en otras medidas, en otras vías. Distribución del riesgo. Radica en no exponer a los activos o su mayoría a un solo lugar o tipo de amenaza, usualmente dispersándolos geográficamente, que los activos, lo cual puede aumentar los costos, pero cuando son moderados, son recompensados por la difusión del riesgo en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron eso fue, vamos a ver, fue el martes, creo. No, perdón, el viernes de la semana pasada. No sé si ustedes vieron la noticia de un incendio en unas bodegas, que yo creo que era de Chiquita, no me acuerdo, una bananera, creo, una empresa agrícola.
se dio una quema, se dio un incendio en unas bodegas y eran grandísimas las bodegas y se veían, en la noticia yo vi el incendio realmente fuerte. Ok, una empresa puede tener, si una empresa tiene todos sus activos o toda su mercancía la tiene en una sola bodega, está exponiendo a un solo lugar dicho recurso, dichos activos. Entonces, normalmente lo que se hace es que se transfiere. Perdón, se distribuye. Y lo que se hace es geográficamente apartar esos bienes, esos activos, para que si sucede un evento, ya sea un robo, ya sea un siniestro, ya sea lo que sea, no necesariamente afecte a todo el conjunto de activos, sino a una parte específica nada más. Siguiente, transferir el riesgo. La transferencia del riesgo usualmente es trasladar los efectos de ese riesgo. No el riesgo como tal, el riesgo sí va a suceder, pero lo que se transfiere son esos efectos del riesgo, lo cual se realiza mediante la contratación de un seguro. Aunque no se considere como una función tradicional, así se aplica. Ahora, otra forma también es transformar el objetivo en algo menos atractivo. Por ejemplo, no es lo mismo. Vamos a ver. Y ahí yo pongo ejemplo una vez que me hablaron, o estábamos hablando en la iglesia donde yo voy, sobre los movimientos de dineros que hay en la iglesia y cuando van al banco y cuando traen dineros y llevan dinero. Entonces yo les decía, yo decía, pero ¿cuándo se ve o cuándo es que se hace el movimiento de dineros? Ok, son tales días y contratan gente para que lleve dinero y van en un carro haciendo escolta. Yo les decía, vean, aquí me parece que una de las cosas que se debería como valorar es no hacer tan evidente el objetivo, sino hacerlo más discreto. Hay veces creemos o hay veces pensamos que haciendo o reforzando una medida o una percepción de seguridad sobre un bien o sobre una actividad específica, ahí vamos a tener una mayor seguridad, cuando eventualmente lo que podría servir es transferir el riesgo que está sobre una actividad a otra, y esa que tiene transformándola para hacerla menos atractiva. ¿Cómo sería menos atractiva? Disimulando la salida, disimulando el tiempo, variando las fechas de salida de la gente, de las salidas, del dinero hacia el banco, y hacerlo lo más disimulado, para que los objetivos de asalto, los objetivos de amenaza, se dirijan hacia otro lado. La siguiente, reducir el riesgo. El medio más común es la disminución de la vulnerabilidad de los activos mediante mecanismos como las medidas de seguridad, las aplicaciones de políticas, la adecuación y la sensibilización de los empleados. Ok, recordemos que a la hora de que se valora el riesgo, hay que entender también cuando son vulnerabilidades, cuando el riesgo se materializa o se establece por una vulnerabilidad o una amenaza. En este caso, en este caso tenemos que identificar qué acciones son las que podemos nosotros hacer para enfrentar la vulnerabilidad, el riesgo que es la amenaza que es externa, y cuándo podemos actuar para reducir lo que es la vulnerabilidad que es interna, que van en ambos sentidos, van con las aplicaciones de políticas, pero sobre todo la educación y la sensibilización de los empleados al identificar que el comportamiento y la actividad y el cómo se comportan dentro de las instalaciones de la organización coayuda a la seguridad o coayuda a la vulnerabilidad. Y la última, cuando ya suceden estas cuatro, es la aceptación del riesgo. Esto es que a pesar de las vías anteriores, con excepción de evitar el riesgo en algunos casos, los riesgos permanecen y se conocen como riesgo residual, para lo cual es necesario establecer un nivel de tolerancia de disminución para un proceso formal de aceptación del riesgo. Vamos a ver, en esta parte yo me acordé de la actividad que hicimos o del trabajo que hicimos para lo que era la definición de cómo se iba a abordar un evento que sucediera a nivel nacional o a nivel internacional sobre una situación de desastre, y que tomamos, por lo menos el grupo en el que estaba yo, tomamos de ejemplo lo de la empresa esta, Lice, Lice creo que se llamaba, la empresa esta que tenía representación en toda Centroamérica, pero que una de las tiendas la tienda que estaba en Nicaragua se estaba viendo seriamente perjudicada. Una de las cosas que se habló, y creo que fue César,
que lo que mencionó el concepto fue el nivel de porcentaje de afectación mínimo tolerado, en la cual a partir de tal porcentaje, si se llegaba a ese porcentaje, entonces se tenía que declarar un cierre de operaciones. Pero entonces precisamente es eso lo que se va aquí. Es una vez teniendo o adaptando todas las vías anteriores para poder enfrentar el riesgo, si después de que se tengan establecidas, se tengan probadas, se tengan cosas más indicadas e implementadas, aquello que pase o salga del control de estas medidas se tienen que balancear, se tienen que medir para determinar o establecer el nivel de tolerancia que se va a tener a esa disminución y en qué momento la aceptación y en qué momento se tiene que dar de manera formal la aceptación de ese riesgo. Finalmente, las últimas dos serían la seguridad en capas. La seguridad en capas o defensa en profundidad, como también se conoce, es un enfoque de seguridad física que requiere que un criminal penetre o supere una serie de capas de seguridad antes de lograr su objetivo, de acuerdo a la definición que hay en ASIS desde 2006. Ahora, una sola medida de seguridad no es lo adecuado. Ya volvemos otra vez a tener nuevamente este ejemplo cuando se habla de las medidas, que tiene que haber todo un menú de medidas, de medidas o de alternativas para poder enfrentar el riesgo. Siendo la más eficaz, una sola medida de seguridad no es lo adecuado. Siendo lo más eficaz, una serie de medidas y niveles de seguridad bien pensados y complementados. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque no solamente las medidas de seguridad tienen que ser muchas, pero también, no solo tienen que ser varias, sino también que tienen que tener cierto nivel de interacción, que se puedan complementar si es posible entre ellas. Ahora, las capas de seguridad deben ser las barreras perimetrales, los edificios o áreas protegidas, los sistemas de CCTV, los guardas, sensores, cajas fuertes y bóvedas. Todo ese tipo de elementos tienen que ser considerados y tomados en cuenta a la hora de establecer esa defensa en capas. Ahora, medidas de mitigación. Una estrategia integral incorpora todas las medidas de protección adecuadas al ambiente, con supervisión, evaluación y asesoría constante para su adaptación y accesibilidad y escalabilidad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho varias veces que los sistemas de seguridad o un plan de seguridad, una gestión de riesgo, no puede ser finita, no puede ser estática, no puede anquilostrarse a sí misma. Tiene que ser evolutiva, tiene que escalarse a sí mismo. Por eso es cosa que la medida tiene que estar permanentemente siendo observada y revalorada. Ahora, manteniéndose para que se mantenga al día con la evolución, no solamente de las tecnologías, la naturaleza del negocio, la naturaleza de los negocios globales y el ambiente organizacional. Se ha de incluir elementos como, y aquí solo menciono unos, porque hay otros más, pero ya no me dio como para poder poner la totalidad de eventos, que son estructuras de seguridad física, seguridad electrónica, oficiales de seguridad, políticas y procedimientos, entrenamiento y sensibilización, diseño y distribución arquitectónica de ingeniería, el CEPTER, los contratos y cláusulas, posturas legales y financieras, seguros, personas de seguridad, seguridad de TI y no de TI. Cuando me habla de no TI, quiere decir que no necesariamente la seguridad de información se va por el lado de la tecnología. Puede haber seguridad de la información documental que no abarque o no pueda ser vinculada con el simple departamento de TI de la organización. Tiene que también manejarse aspectos como, por ejemplo, la atención o el manejo de documentos físicos. Ok, todos este tipo de defensas son las que tienen que ser incorporadas o son las que tienen que tomarse en consideración a la hora de establecer esas medidas, pero siempre en el entendido de que puedan generar o puedan ser adaptadas y que puedan ser mejoradas. Eso sería todo, compañeros. Espero que lo hayan entendido el resumencito. Sí, es mucho más detallado, como de costumbre siempre lo digo. Esto es una guía nada más como para poder tener un refrescamiento de lo que vamos a ver y de lo que se tiene que ver, pero es necesario que se lean bien en la literatura. No sé. Muy bien, gracias. Gracias, Bill. Y, bueno, perdón un toque porque hoy no me siento muy bien que digamos, pero por lo menos aquí estoy presente para cumplir.
Muchas gracias. Yo sí tengo una observación, Sí. no sé, pero antes voy a cederle más bien a los compañeros si hay algún comentario del material y si hay algún comentario de los puntos vistos, empezando por Marco, de arriba hacia abajo, Marco, Julio, Ronald, Carvalho. Adelante, Marco. No, muchas gracias, Bill. Bastante claro y definitivamente que análisis de riesgos nos trae tarea. Si hay alguien más, Julio, Ronald. Yo, bueno, esa parte me tocaba a mí para hacer el cuestionario. Entonces también lo estudié y ahí lo he ido haciendo. Lo que no tengo claro, qué específicamente significan las siglas TI. Las siglas TI significa tecnologías de la información, que esto lo que hoy normalmente se conoce como los departamentos de informática o los departamentos de cómputo, ese tipo de cosas. Ah, listo, muchas gracias. Claro. Ahí yo aprovecho entonces, Ronald, no sé si tenés algún comentario o Carvalho. No, de mi parte no. Muchas gracias, más bien a Billy. Excelente la presentación, lo felicito. Muy bien. Carvalho. No, todo muy claro, muchísimas gracias. Ok. Inclusive, Julio, ahora se le está incorporando también una C, que son las TICs. Entonces es Tecnología de Información y Comunicación. Ahora se le está agregando la C, es un concepto más moderno que engloba también la comunicación en caso de que te llegaras a topar con TIC. Bill, voy a permitirme hacer una observación con respecto a un ejemplo que dice en las 5 vías. Dice un ejemplo que se adapta más bien a la parte de, hablaste de reducir riesgos y transferir riesgos. Cuando hablaste de transferir riesgos, mencionaste un ejemplo de una persona haciendo algunas cosas para evitar un riesgo, pero en realidad no era transferencia, sino más bien el ejemplo estaba más bien orientado a reducir el riesgo. Entonces, un poco para que aquí en la parte de transferencia hay que basarnos más en lo que es la contratación de una póliza de seguro o la contratación o a través de un proveedor que tengamos, decir, usted es responsable de que el producto me llegue. Entonces, esa parte, lo que hacemos es que le transferimos a él también esa responsabilidad. Te doy el caso específico. Una importación de productos. La compañía naviera le dice al transportista, lléveme esta carga hasta Ospira, no sé, Abbott Vascular. Lléveme esta carga hasta ahí. Yo la estoy enviando de Europa hacia Abbott Vascular. Y yo no tengo ningún problema con que la carga llegue o no llegue. Usted se hace responsable. Entonces ahí estamos transfiriendo el riesgo al transportista. El transportista a su vez tiene que ver qué hace. Si compra una póliza o si es la pechuga en caso de que se le roben la carga. Entonces, esa sería una forma de transferir a través de tus proveedores también. Caso típico, las compañías de seguridad. Usted contrata a la compañía de seguridad, le dice, mire, todo lo que está aquí usted tiene que cuidármelo. Pero el día de mañana se le pierde a esa compañía de seguridad un bien que hace la compañía contratante. Llama a la compañía de seguridad y le dice, mire, de la factura que yo le debo, le voy a rebajar la computadora que se perdió porque fue bajo su cuidado, bajo su servicio que se perdió. Esa es una forma también de transferir el riesgo. Lo hacemos. ¿Me copia? No sé. ¿Perdón? ¿Me copia ahí? Le copio perfectamente. Ok, sí, bueno, una parte importante, que acabas de tocar eso. Sí, nosotros vemos eso con el estudio, análisis de riesgo, también lo vemos con el cliente. Nosotros le hacemos todo el estudio y las partes vulnerables que nosotros creemos, nosotros le transferimos el riesgo al cliente. Decimos, si usted no sigue nuestras recomendaciones, no podemos ser responsables en esta parte de la compañía o con estos bienes. Es otra forma de transferirlo, claro.
Pero él usualmente lo que va a hacer es transferirle a ustedes. Después, si él no adopta las medidas que usted le dijo de reducción de riesgo, la responsabilidad de él. Así es. Y reducción de riesgo, definitivamente lo que nosotros hacemos. Y esto lo pongo como pregunta de examen. Reducción de riesgo es justamente lo que nosotros hacemos. Hacer cosas para que la reducción del riesgo se dé. Es el que más se adapta a lo que nosotros hacemos. Bien. Bill también dijo algo muy interesante al finalizar. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque lo traía justamente apuntado aquí en mi agendita. Y es la lectura del material. Yo me di a la tarea de hacer una pequeña métrica de cuánto deberíamos estar leyendo para terminar con el libro de aquí a diciembre. Y bueno, al final de noviembre, si nosotros logramos leer de aquí hasta noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, hacemos una lectura de 50 páginas por semana, logramos terminar el libro a tiempo. Y me refiero al libro grande. Entonces, 50 páginas por semana implica 7 páginas por día. 7 por 7, 49. Así es que con ese velocidad de lectura de 7 páginas diarias, 50 páginas por semana, logramos a nivel de este año terminar el libro sin ningún problema. Y en el ínterin vamos a estar trabajando todas estas presentaciones. Entonces sí, Bill, es importante leer el material porque los resúmenes son buenos, pero el libro tiene muchísimas cosas. Sí, o sea, el resumen, yo siempre he considerado, los resúmenes son lo que estamos viendo, un bosquejo de tema, pero la esencia está en la lectura. Sí, César, me parece, porque te soy sincero, yo por ejemplo, a mí, yo en lo particular, los demás compañeros tendrán su manera de estudiar, que se adaptan a lo que ya saben y cómo procesan la información. Pero, por ejemplo, yo necesito para estudiar, más allá de la simple lectura, es cosa más hacer pequeños resúmenes míos. Entonces, vieras que a mí 7 páginas así por día, a veces me quedan chico. Perdón, a veces no me alcanza. Porque Claro. sí, yo mucho de lo que yo estudio lo tengo que estudiar realimentándome por medio de cosas más de pequeños resúmenes que yo me hago a mí mismo. Claro. No, yo pienso que la lectura acompañada de resúmenes es lo mejor. Y los resúmenes es lo que estamos haciendo a través de las responsabilidades. Pero no hay nada mejor, perdona que te vuelva a interrumpir, pero no hay nada mejor desde mi parecer y por lo menos a mi sistema es resumirme yo mismo. Entonces, que cada uno resumirse a sí mismo, porque eso, no porque uno se aprenda el resumen, no, sino que para hacer el resumen, usted tiene que leer y entender lo que leyó. Así es. Es que el resumen es eso. ¿Qué fue lo que entendí de lo que leí? Así es. Una aclaración para Julio, porque en realidad me parece que ahí no se entendió esa parte o no la distribuimos bien y le voy a pedir a Ronald que lo repita. Pero en el caso de las preguntas, del banco de preguntas, Julio, lo que estaba hablando Bill me correspondió a mí hacer las preguntas. Y quiero decirles que ya está disponible 31 preguntas correspondientes a la sección que le tocó a Bill, que están aquí. Y a mí me corresponde hacer las tuyas. Correcto, pero entonces dice Principios de Seguridad Física, parte 1. Si ustedes tienen sus teléfonos, por favor ingresen aquí para que de una vez probemos de que todos tienen acceso a CRAN con este nuevo título que se llama Principios de Seguridad Física, parte 1. Si son tan amables. Y me lo confirman, nada más. Aquí ya lo tengo. Ok, entonces ahí está, ya están colgadas 31 preguntas. Y para finalizar, les he de decir que Bill, muchas gracias, hizo mi parte.
ahora vas a ver, Ronald nos va a repasar qué le tocaba a cada uno. Y lo voy a poner aquí en pantalla. Hiciste mi parte, digo, porque a mí me correspondía hacer, vamos a ver, ¿dónde está el libro del principio? Aquí está. Ya lo estoy abriendo, un momentito. Un poco para aclararle también al compañero Julio. Si lo vemos, la página 23 a la 34 le tocaba a Bill la presentación y a mí el banco de preguntas, que fue lo que acabo de decir, ya están disponibles en Chrome. Y a mí me toca para el día 12 del 35 al 44. Pero hasta donde yo vi, el material de Bill me parece que está abarcando ya esa parte. Lo voy a revisar. No, creo que no. Voy a ver. Déjame un toquecito. Voy también a verificar No, yo. no problema. Qué bueno que lo viste. No, aquí lo acabo de ver. Dice, terminaste en capas, ¿verdad? Capas del Scepter. No, dame un segundo. Sí, Bill. Estás bien. Vos terminaste en la página 32 con medidas de mitigación de Scepter. Lo voy a poner de nuevo. Ok, la presentación la terminé de acuerdo al libro, en el punto 1.4. En el 1.4, sí, tiene usted razón. Era una confusión mía, la acabo de ver aquí en el libro. Y sí, lo terminaste bien. A mí me corresponde entonces de ahí en adelante para el día martes. Y sería de la página 35 a la 44, que me corresponde funciones de seguridad física. César Tapia y Bill hace el banco de preguntas. Julio, ¿dónde tenías la confusión? Porque te escuché de que ibas a hacer las preguntas de esa sección. Bueno, no sé si me referí mal entonces, pero sí estoy concordando de que las preguntas, el banco de preguntas era de la 45 a la 68, que es todo el capítulo 3. Ah, bueno, pero entonces estás bien ubicado, pero ese es el de Johnny. No Ajá, es el de Bill. Ajá, es que seguro fue como me estoy leyendo todo desde el principio y llegué por el capítulo 3, entonces seguro lo confundí con las de las preguntas, que lo tengo muy fresquito. Ok, perfecto, pero entonces sí, ahorita viendo esto, sí estás de acuerdo en que es de las 45 a las 68, que te tocaría preguntas del material que va a presentar Johnny y luego viceversa. ¿Sí? Ajá. Ok. Las preguntas es todo el capítulo 3, de la 45 a la 68, y la presentación mía es de la 69 a la 92, que es todo el capítulo 4. Ok, perfecto, ¿no? Entonces no hay confusión. Fue algo que yo te entendí o ahorita que lo dijiste o no sé, pero fue una pifia mía entonces. No se preocupe. Ok, hecho. Entonces, señores, si lo ven, ya tenemos esa otra parte. Termino preguntando, ¿todos tienen acceso ya a principios de seguridad física, parte 1? Yo lo voy a revisar porque no pude accesar. Ah, bueno, perfecto. Por favor háganlo y si tienen algún problema, pues me avisan. No deberían porque ya Bill lo logró accesar. Y vamos a ir haciéndolo de esta misma manera. Principios de seguridad física, parte 1, principios de seguridad física, parte 2 y ahí sucesivamente, porque esto está dividido en 4 partes. Si ven el libro, ven el índice, habla de parte 1 y tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, la parte 1. Todas las preguntas del banco de preguntas de la parte 1 va a comprender 4 capítulos. Parte 2 tiene el capítulo 5, 6, 7 y 8. Capítulo 3 tiene 9, capítulo 10 y capítulo 11. Entonces, la parte 1, 2 y 3, la 4 los vamos a dividir de esa manera. Yo los voy a ir desarrollando de acuerdo a cómo vamos haciéndolo. Quiere decir que los próximos capítulos serán siempre dentro de este grupo. Pues dicho eso, ¿alguna pregunta o comentario, don Ronald?
No, señor, ninguna por el momento. Bien. Si no hay más preguntas, don Carballo, estamos al día con las... No, correcto, correcto. Ya me metí al CRAM y no, ninguna duda, gracias. Ok, perfectísimo. Entonces, nada más repasamos que después del compañero, la presencial va a ser el 29 de septiembre. Marco y Ronald. Y Johnny no estuvo presente hoy. Julio, sí le recomiendo entonces que se ponga de acuerdo con Johnny, porque a ustedes les correspondería, después de mi presentación del 12, les correspondería la próxima semana, el próximo lunes, así sería, el próximo lunes y próximo martes. Bueno, yo estoy haciendo el banco de preguntas con base al libro, no la Sí, presentación. perfecto. De hecho. Perfecto. Sí, sí, realmente no necesitas la participación de Johnny. Y ¿cómo es que se llama? Ya ingresé a CRAM también, pero yo sí tenía una consulta. Vos habías puesto un ejemplo de los números que tienen que ir abajo de las preguntas. ¿Eso era solo para Twitter o también para el banco de preguntas que llevaba el número de página y el número de párrafo? No, era solamente para identificarlas en Twitter, pero Twitter no lo adoptamos, así es que ya no funciona esa medida. Ah, ok. Entonces, para no ponerlo en Sí. el banco de preguntas. Correcto, muchas gracias. ¿Algo más, señores? ¿Comentarios? ¿Berrinches? Ay, no, parece que aquí se rompió una taza. Todo el mundo para su casa. Ya todo el mundo está en su casa. No, como siempre, muy agradecidos y muy puntuales. Son las 9:09, o sea, 9:10. Empezamos a las 8:09, terminamos a las 9:09 y eso me agrada montones. Yo creo nos agrada a todos porque han sido días duros y bueno, ahí estamos, al pie del cañón. Qué bueno. Hoy tenemos una presencia de 6 de 8. 6 de 8 es un buen grupo. Gracias a todos, entonces. Buenas noches, compañeros, a todos. Gracias por escuchar. Buenas noches, muchas gracias. Descansen. Gracias, Bill. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ok, saludos.